Bienvenidos viajeros a este primer repaso por 10 de los pueblos más bonitos de España, rincones en muchas ocasiones desconocidos, pero que bien merecen como mínimo una visita. Comenzamos por una pequeña localidad de Navarra, poco conocida, pero que os aseguro os sorprenderá, Ujué. Destaca por la gran riqueza de sus construcciones, a pesar de no llegar siquiera a los 200 habitantes, formando parte de la comarca de Tafalla y a escasos 53 kilómetros de Pamplona. Ujué nos regala una arquitectura medieval de gran riqueza, propia de su pasado como enclave de vigilancia y defensa privilegiadas, al encontrarse en una ubicación que domina la zona. Calles empedradas, casas hacinadas al máximo, mucha historia por descubrir y una imponente construcción que hace las veces de iglesia y castillo y que domina la población, suponiendo una imagen más que espectacular y que merecen una visita calmada. Nos movemos hasta Galicia para visitar Pontemaceira, una aldea de apenas 73 habitantes de la provincia de La Coruña que regala al visitante un conjunto histórico y belleza natural difícil de encontrar en otros lugares. Antiguo paso obligado de los peregrinos del Camino de Santiago, mantiene la riqueza propia del pasado, con numerosas construcciones a tener muy en cuenta, como su iglesia románica o su hermoso puente prerromano, que pasa sobre un limpio y bonito río Tambre. Sin duda, un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza y el entorno. Nos trasladamos a Andalucía, más concretamente a la provincia de Almería, para deleitarnos con uno de esos míticos pueblos blancos que domina el sur, concretamente Lucainena de las Torres, una localidad de poco más de 500 habitantes enclavada en el centro de la provincia que sorprende por su buena comunicación por carretera y su enclave mitad sierra, mitad paisaje típico de los spaghetti westerns. Destacan sus vestigios de poblaciones del Neolítico que aún se conservan muy bien y se pueden visitar, así como la sencillez de sus calles, no exentas de la belleza tan especial de este tipo de localidades. Y del extremo sur nos vamos a la provincia de Burgos para descubrir uno de esos pueblos que rezuman historia por cada uno de sus poros, concretamente hasta Caleruega, una localidad de menos de 500 habitantes perteneciente a la Ribera del Duero y cuna de Santo Domingo de Guzmán. Este pueblo sorprende por la riqueza de su patrimonio bien conservado que desvela la importancia de su pasado, destacando su impresionante convento de los dominicos y alrededores, uno de esos edificios de piedra que no deja indiferentes y que bien podría estar en el fondo de escritorio de tu ordenador, sin olvidarnos de su torreón o de su espectacular entorno natural que rodea la localidad. Cambiamos de aires para viajar hasta Huesca, para sorprendernos con la imponente belleza de Aínsa, tanto de la localidad como de su entorno, pues estamos ante uno de esos pueblos que bien merece una visita sosegada para descubrir toda su riqueza y disfrutarla con pausa. Su conjunto arquitectónico y su enclave natural son difícilmente comparables, y al visitante le espera ante todo la asombrosa Plaza Mayor y sus edificios históricos, así como el enclave del Alto Pirineo, dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Con un perfil que parece sacado de un cuadro, no podrá resistirse a formar parte de tus mejores selfies. Y ahora nos trasladamos hasta tierras catalanas, hasta Gerona, para descubrir Beguet, hoy dentro del término municipal de Camprodon, en la comarca del Ripollet, una espectacular población medieval que sorprende por su muy buena conservación, donde destacan edificaciones como su puente de un solo arco sobre el río Ter, la iglesia de San Cristóbal o el hermoso monasterio de San Pedro. Todo ello rodeado, como no, por un privilegiado entorno natural pirenaico.
No dejamos el entorno del Pirineo, pero esta vez nos vamos a Huesca, más concretamente para sorprendernos con uno de esos pueblos imposibles que podemos descubrir en nuestro país, Riglos y su impresionante enclave, dominado por varios peñascos de piedra de hasta 300 metros de altura, paraíso de los escaladores y que suponen una de las estampas rurales más asombrosas de España. Esta localidad de apenas 80 habitantes se te quedará grabada en la memoria, y aunque lo más impactante son esas rocas que parecen amenazar a las cercanas casas, tampoco podemos olvidar lo bonito de los rincones de la propia localidad, siempre con esas vistas privilegiadas que la rodean. ¿A que apetece hacerse una buena foto de recuerdo? Cambiamos de aires y nos trasladamos a otro pueblo de montaña, esta vez en Asturias y el maravilloso Parque Natural de los Picos de Europa, una de esas localidades casi perdidas entre las cumbres. Bulnes, una población que en invierno no alcanza ni los 50 habitantes, pero que bulle en verano gracias a su espectacular entorno. Bulnes pertenece hoy en día al concejo de Cabrales. Bosques, rocas y peñascos sin fin, gargantas de aguas limpias y frías, al que solo se puede acceder por un camino y desde 2001 por un moderno funicular. Este es además el mejor lugar desde el que poder acceder al mítico Naranjo de Bulnes o Picurriellu, eso sí, a través de duros y empinados caminos no aptos para todas las piernas. Y para descubrir el noveno de los pueblos de hoy, nos movemos hasta el otro extremo del país, concretamente a Huelva, para descubrir al Monaster La Real, una localidad grande, para lo que hemos visto hoy, cercana a los 2000 habitantes, e enclavada en una zona de bastante altitud y cercana a la frontera con Portugal. Este pueblo nos regala un conjunto arquitectónico difícil de comparar, donde destacan su mezquita del siglo X, su gran iglesia de San Martín de estilo gótico mudéjar o su peculiar plaza de toros, enclavada en lo más alto de la población y que bien merece más de una instantánea. Todo rodeado, como no, por un paisaje que se aconseja disfrutar con calma. Y nos despedimos por hoy con el 10º protagonista del vídeo, desplazándonos hasta la Comunidad Valenciana, concretamente a la provincia de Alicante para descubrir Guadalest, un sorprendente pueblo de poco más de 20 habitantes, enclavado en un antiguo castillo que domina esta zona del interior de la provincia y que desde lejos parece imposible de acceder. Su arquitectura al filo de los acantilados y dominado por las torres de vigilancia y de la iglesia suponen un privilegiado mirador del río con el mismo nombre de la localidad, incluyendo un hermoso embalse rodeado de bosques y montañas que no te puedes perder. Como habéis visto, 10 ejemplos solo de los muchos pueblos que iremos descubriendo con el paso de estos vídeos de norte a sur y de este a oeste de nuestra geografía, tan hermosa y en muchas ocasiones tan desconocida y que merece la pena visitar. Como siempre, encantado de leer tus comentarios y sugerencias, y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso. ¡Sed felices, viajeros!